Muchísimas gracias, Laura. Le doy la palabra a Mauri Núñez, representante estudiantil al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia y vocero nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Muy buenas tardes. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes, queridísimos compañeros de la MANE, en este evento con el que pretendemos, digamos que abrir el debate sobre el reencauche, y voy a decirlo desde ya, de la reforma a la Ley 30 del año 2011. Agradecer, por supuesto, a todos los congresistas que nos acompañan y la sintonía que tenemos también de varias universidades del país que nos vienen reportando su sintonía. Mi intervención va a girar alrededor del tema de la financiación. Como columna vertebral de un sistema educativo en cualquier país del mundo, es fundamental discutir a fondo cuál es la calidad de la financiación estatal o no que reciba la educación. Y demostraré además que la política de financiación desde la Ley 30 del 92 es una política de privatización absoluta de la educación superior y de las universidades públicas, fundamentalmente manifestada a través de la negación del acceso y de la posibilidad de permanecer al interior de las universidades públicas de cientos de miles de estudiantes de todo el país. Porque, como se ha visto, esa negación del derecho fundamental a la educación, que ha sido profundizado por el gobierno de Juan Manuel Santos desde el primer día, y que además ha quedado demostrado con el no aumento de las finanzas y de las transferencias estatales para las universidades públicas, se manifiesta no solamente como el recorte de la posibilidad de acceder a la educación superior, sino también con el deterioro de la infraestructura física, con el recorte de la calidad académica y educativa de las universidades, pero también cuando la universidad se desfinancia, se abre la puerta al lucro con ellas, y el lucro termina entrando por la puerta trasera. Ese modelo que se implementó con la Ley 30 del 92 definió que los recursos de las universidades públicas no iban a crecer considerablemente sobre la base de las necesidades, de los cálculos que hicieran autónomamente las directivas universitarias, sino que se iban a actualizar sobre la base de lo que creciera la inflación año tras año. Este modelo no implicó sino otra cosa que actualizar los recursos respecto al año anterior, más no destinar recursos adicionales a las universidades públicas. Aquí ya algunos compañeros han mencionado un déficit enorme por cuenta tanto de los gastos recurrentes como de los recursos de inversión que las universidades no han podido asumir. A pesar de que en el marco de toda esta política de desfinanciamiento, pues las universidades públicas han asumido con el paso de los años el 50% de su financiación, señora viceministra. Y ese es el problema fundamental que tenemos hoy por hoy en las universidades públicas colombianas. Un problema que, insisto, se viene profundizando en este gobierno y que no es resuelto por el Acuerdo Superior 2034. Bajo ninguna consideración este acuerdo le incorpora recursos adicionales a las universidades públicas, ni siquiera para comprar una tiza. Ese es el Acuerdo Superior en materia de financiación. Nada, ni un solo compromiso del gobierno nacional, que además de eso reproduce exactamente las mismas características del modelo financiero desde la Ley 30. ¿Cómo se ha manifestado ese modelo desde la Ley 30? Sencillo, desde el año 93, cuando el 79% de los recursos que las universidades se gastaban eran puestos por el Estado, pasamos a que en el año 2012 el 50% era puesto por las propias universidades. Así de simple es el modelo de financiación en el marco de la Ley 30. Y el déficit que continúa creciendo ha sido suficientemente advertido, no por la MANE, ni siquiera por los congresistas que nos acompañan, sino por el sistema universitario estatal mismo, que insistió en que ese era un déficit que debía ser resuelto por el gobierno. Y con el paso de los años, las universidades terminaron por asumir un modelo financiero con una estrategia clara: racionalizar los recursos. Como se racionalizan además en cualquier empresa, subcontratando profesores, deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores, reduciendo la planta de profesores de tiempo completo y dedicados a la titularidad, menos investigación, menos extensión, más profesores buceta y de hora cátedra realmente en las universidades, por encima incluso de las grandes capacidades que tienen muchos de ellos, y una racionalización que implicó que en ese mismo periodo los recursos por estudiante pasaran de 5.700.000 pesos a 3.600.000 pesos.
Segunda consecuencia del modelo. Y en últimas, todo esto que además repercute en un enorme deterioro de la infraestructura física y de la falta y disponibilidad de recursos para hacerle mantenimiento a la infraestructura por parte de las universidades públicas, en un recorte sistemático de la calidad universitaria. Los mismos índices del Ministerio de Educación Nacional lo demuestran. Los índices que miden la calidad universitaria muestran retrocesos de un 1% año tras año. Y tampoco nos los estamos inventando nosotros. Y son, insisto, consecuencia del recorte del presupuesto estatal con las universidades públicas. Ahora, todo este esquema de desfinanciación y de apertura, además de una especie de lugar para el sector privado por cuenta de la privatización de las universidades, se ha movido a la par con la disminución de las transferencias estatales a las universidades, el incremento de los recursos propios, pero además el incremento de los recursos estatales que se destinan para financiar los créditos del ICETEX. Los créditos otorgados a través de esta entidad han aumentado, han recibido un enorme impulso durante los últimos años. Por ejemplo, mientras al ICETEX en el año 2004 se le invertía recursos estatales de 1 billón de pesos, en el año 2011 los recursos pasaron a 2.3 billones de pesos. Eso es 130% de aumento en 7 años. Yo quisiera ver alguna universidad que haya tenido un aumento de esas características. Pero lo malo del asunto, lo terrible de este asunto, es que se descarga la financiación de los créditos del ICETEX a las familias colombianas. Y todo crédito, por supuesto, lleva consigo un negocio detrás. No es en vano, por tanto, que el Banco Mundial venga insistiendo sistemáticamente desde el año 94 en que los recursos de las universidades se diversifiquen y se le brinde una mayor participación al sector privado. Y por supuesto que además con la disminución de los recursos estatales para las universidades públicas se genere un negocio de especulación financiera a través de los créditos educativos, porque ellos en lo que sí insisten es que se tienen que dotar de todos los recursos necesarios al ICETEX para poder financiarse. Gran casualidad es, además, que el Banco Mundial le haya prestado al gobierno colombiano en el año 2006 $300 millones y que además quieran suscribir acuerdos de pago supremamente superiores a la capacidad de pago con las familias para, insisto, generar un gran negocio. ¿Cuál es el negocio y cuál es el monto del negocio del ICETEX? Lo voy a poner como un ejemplo muy reciente sobre los efectos que ha tenido y cómo se han desembolsado los pagos. Para un estudiante que pide un préstamo de 20 millones de pesos, equivalente al 50% del costo de su carrera, tras la famosa capitalización de intereses, es decir, en ese periodo de gracia, durante los años de estudio terminará pagando 32 millones de pesos. Pasamos de 20 millones a 32 millones, solamente en los años de estudio. Esos 32 millones de pesos diferidos en 120 cuotas mensuales, durante ya no los años de estudio, sino los años en los que va a pagar, terminan equivaliendo a 86 millones de pesos. En 10 años, cuotas de 716.000 pesos mensuales, que es más o menos la mitad de los recursos que le ingresan a un estudiante recién graduado que logra conseguir un empleo formal, que no es que sea una garantía tampoco. Y ese gran costo que se descarga en las familias colombianas es el negocio redondo que ha implementado el Banco Mundial a través del gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia. Y finalmente, ¿cuál es la salida para las universidades públicas? El endeudamiento a través de alianzas público-privadas, lo han dejado claro desde el principio, el recorte de los recursos que se destinen al mejoramiento de la calidad, al aumento de la cobertura sin ningún tipo de consideración y, por supuesto, en el marco de todas estas alianzas, generar un gran negocio para el capital financiero. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros catalogar la relación que tiene este tipo de financiación con el modelo de país al que nos están llevando? Mientras se insista en que la educación colombiana se relacione mucho más directamente con las locomotoras que ha definido el gobierno nacional y se reduzca la inversión en ciencia y tecnología, la educación colombiana va a tener el último lugar al que la ha querido mantener este gobierno. Por ejemplo,
En materia de investigación y de ciencia se invierte el 0.17% del Producto Interno Bruto, cuando desde el año 96 se viene insistiendo en un mínimo del 2%. Y esto es claro, por supuesto, hace más de 200 años Francisco José de Caldas comprendió que la ciencia era un requisito para alcanzar la soberanía y hoy Santos se acaba de acabar las dos cosas, la ciencia y la soberanía de Colombia. Para terminar mi intervención quiero señalar 3 aspectos. El primero, el SUBE acaba de denunciar públicamente, el sistema universitario estatal acaba de denunciar públicamente que los recursos para las universidades públicas no van a crecer, señora viceministra, para el próximo año. Y reclaman una inversión urgente porque las universidades van a entrar en un estado, como ellos lo dicen, no me lo estoy inventando, de emergencia si no se destinan presupuestos adicionales. En segundo lugar, el presupuesto general de la Nación para el próximo año no considera la educación como ese renglón privilegiado. No es cierto, está por debajo del servicio de deuda y está debajo de las pensiones también. Y en tercer lugar, yo quisiera señalar algo que es bueno que se tenga en cuenta. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil preparó una ley que resuelve precisamente los líos financieros de las universidades. Mientras el gobierno se dedica a constituirle negocio al capital financiero, a generar alianzas público-privadas, a recortar los recursos estatales a las universidades, la MANE plantea resolver el déficit de unos pocos años, determinar sobre la base de los gastos recurrentes que se han dejado de invertir la resolución de la crisis, pero también aumentarlos sobre la base de las necesidades. Esta es la realidad de la situación financiera que tienen hoy las universidades y es hoy por hoy lo que nos permite demostrar que en el debate educativo hay 2 modelos contrapuestos. Uno neoliberal y privatizador encarnado por Juan Manuel Santos y la ministra Parodi y uno democrático y nacional encarnado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Muchas gracias.